Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle ese botón de suscribirse porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. El título lo dice todo, amigos o algo más, la verdad de Mert sobre Afra que te sorprenderá. Sí amigos, vamos a sumergirnos en la relación entre Mert y Afra, dos nombres que han sonado mucho últimamente, y vamos a descubrir qué hay realmente detrás de esa conexión que parece ir más allá de una simple amistad. Sé que muchos de ustedes han estado especulando, comentando, enviándonos mensajes, y hemos decidido que ya es hora de traerles la verdad, o al menos, lo que hemos podido averiguar. Prepárense porque lo que Mert tiene que decir sobre Afra podría cambiar nuestra perspectiva por completo. Así que pónganse cómodos porque este vídeo está lleno de sorpresas. Vamos a analizar las pistas, los rumores y sobre todo, las declaraciones del propio Mert. ¿Son solo compañeros de aventuras, o hay un sentimiento más profundo que los une? La línea entre la amistad y algo más puede ser muy delgada, y a veces las apariencias engañan. En el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica y se interpreta de mil maneras, es fácil crear narrativas que no se corresponden con la realidad. Por eso en este vídeo vamos a intentar separar el trigo de la paja, y traerles la información más precisa y sorprendente sobre la relación entre Mert y Afra. Empecemos. Sabemos que la curiosidad es lo que nos trae hasta aquí. Mert y Afra han compartido tantas experiencias, tantos momentos que parecen sacados de una película romántica, que es natural que la gente se pregunte. Hemos visto sus publicaciones juntos, sus interacciones en línea, a veces incluso momentos de complicidad que parecen gritar algo más. ¿Será todo parte de una estrategia de contenido? ¿O realmente existe una química especial entre ellos que va más allá de lo profesional? La verdad es que las redes sociales son un arma de doble filo, nos permiten ser transparentes, pero también nos exponen a interpretaciones erróneas. Y aquí es donde entra la figura de Mert. Él ha sido el centro de muchas de estas preguntas. ¿Qué piensa Mert realmente de Afra? ¿Cómo ve él esta relación? Porque a menudo, la perspectiva de uno de los involucrados es la que más arroja luz. Hemos estado investigando, revisando entrevistas pasadas, analizando cada palabra y cada gesto que Mert ha compartido públicamente. Y créanme, hay algunas cosas que quizás no esperaban escuchar. No se trata solo de lo que vemos en pantalla, sino de lo que hay detrás de cámaras, de las motivaciones, de los sentimientos que quizás Mert ha estado guardando o expresando de forma sutil. Para empezar, analicemos el origen de esta conexión. ¿Cómo se conocieron Mert y Afra? ¿Fue un encuentro casual, o algo más planeado? Conocer el inicio de su relación nos da un contexto crucial. A menudo, las relaciones más fuertes se forjan en circunstancias inesperadas. Y en el caso de Mert y Afra, su trayectoria juntos ha sido bastante notable. Han recorrido caminos similares, han enfrentado retos, y lo más importante, se han apoyado mutuamente. Esta especie de viaje compartido es un ingrediente fundamental para forjar lazos fuertes, ya sean de amistad o algo más. Hemos notado en muchas ocasiones cómo Mert habla de Afra. No es un simple reconocimiento de su compañerismo, sino que a menudo hay un tono de admiración, de respeto e incluso, se podría decir, de cariño. Por ejemplo, en algunas de sus publicaciones, Mert ha destacado la inteligencia de Afra, su sentido del humor, su determinación. Y no solo eso, sino que también ha resaltado cómo ella lo ha ayudado a crecer, a mejorar como persona y como profesional. Estas no son palabras que se dicen a la ligera. Cuando alguien reconoce el impacto positivo de otra persona en su vida de una manera tan genuina, es porque esa conexión es profunda. Y aquí es donde viene la sorpresa, o al menos, lo que creemos que podría ser la sorpresa. Mert, en un momento dado, ha sido muy abierto sobre sus sentimientos, o quizás, sobre la falta de ciertos sentimientos. En algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado directamente sobre su relación con Afra, su respuesta ha sido a menudo ambigua, o quizás ha intentado desviar la atención. Pero hay una entrevista en particular, una conversación que tuvo lugar en un momento quizás más íntimo, donde Mert se sinceró. En esa conversación, que quiero que ustedes imaginen conmigo, Mert estaba hablando sobre la importancia de las personas en su vida. Y cuando el tema de Afra surgió, en lugar de las respuestas típicas de somos buenos amigos, o nos llevamos muy bien, Mert hizo una pausa. Una pausa significativa. Y luego con una expresión que denotaba reflexión, dijo algo así como,
Afra es una persona increíble. Es alguien que entiende mi mundo, que comparte mis pasiones. Y sí, hay una conexión muy fuerte. Pero a veces la gente ve lo que quiere ver. Y yo, en este momento de mi vida, valoro mucho esa conexión tal como es. Es única. ¿Qué podemos deducir de estas palabras? La frase valoro mucho esa conexión tal como es clave. No descarta la posibilidad de algo más, pero tampoco la afirma categóricamente. Es una forma diplomática de decir que la relación es importante, profunda, pero que quizás no encaja en las categorías tradicionales que la gente espera. Podría significar que la amistad es tan profunda y significativa que la considera como un tesoro, algo que no quiere arriesgar por etiquetas o expectativas externas. O podría ser que hay algo más, pero que por razones personales, profesionales, o simplemente porque así lo desean, prefieren mantenerlo en un plano más íntimo y privado. Lo interesante aquí es la forma en que Mert aborda la expectativa. Reconoce que la gente tiende a buscar una narrativa específica, y él, en lugar de alimentar esa narrativa de manera explícita, prefiere mantener un espacio donde la relación pueda evolucionar libremente sin presiones. Esto para muchos podría ser un signo de madurez emocional y de un profundo respeto por la otra persona y por la propia relación. No se trata de jugar con las expectativas, sino de proteger algo valioso. Otro punto que Mert ha enfatizado es la honestidad dentro de su relación con Afra. Ha dicho que pueden ser completamente honestos el uno con el otro, que no tienen secretos. Esta honestidad radical es, de hecho, uno de los pilares de cualquier relación profunda, ya sea romántica o de amistad. Cuando puedes ser tú mismo sin miedo al juicio, cuando puedes compartir tus miedos, tus sueños, tus imperfecciones, y la otra persona te acepta y te apoya, eso es oro puro. Y Mert parece valorar enormemente esa facilidad para ser vulnerable con Afra. Ahora pensemos en las acciones. Las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Hemos visto a Mert y Afra colaborar en proyectos, apoyarse en sus carreras individuales, y compartir momentos de ocio que parecen genuinos y divertidos. No son solo apariciones forzadas. Hay una espontaneidad en sus interacciones que sugiere una comodidad y una confianza mutuas. Y esto, amigos, es difícil de fingir. La naturalidad en la presencia del otro, la forma en que se ríen juntos, las miradas cómplices, todo eso suma. Pero la verdad de Mert, que podría sorprender, es precisamente esa ambigüedad deliberada. Mert no parece querer encasillarse. Y quizás la verdad es que la relación entre él y Afra es algo que trasciende las definiciones convencionales. Podría ser una amistad tan intensa, tan nutritiva y tan importante que para ellos no necesita un nombre específico. Podría ser una conexión platónica elevada a su máxima expresión, o podría ser algo que está en una fase de desarrollo que ellos mismos están explorando sin prisa, sin presiones. La sorpresa podría radicar en que, en lugar de buscar un romance o una amistad tradicional, Mert y Afra han encontrado un espacio único donde su vínculo es valioso por sí mismo, sin necesidad de ser etiquetado. Es un recordatorio de que no todas las relaciones importantes tienen que encajar en los moldes que la sociedad nos ha impuesto. A veces, las conexiones más profundas son las que desafían esas convenciones. Podríamos interpretar que Mert, al decir que valora la conexión, tal como es, está protegiendo su privacidad y la de Afra. En un mundo donde todo se expone, mantener ciertos aspectos de una relación en un plano más íntimo es un acto de preservación. Y es un derecho que todos tenemos. Así que, si bien podemos especular y analizar, la verdad última reside en lo que Mert y Afra decidan compartir. Y aquí está el meollo del asunto, la verdad que Mert nos ha revelado, de forma indirecta pero poderosa. La relación con Afra es para él algo excepcionalmente importante, una conexión que él valora profundamente sin importar la etiqueta que le pongamos. Ha habido momentos en los que ha sido preguntado directamente y sus respuestas, aunque a veces esquivas para algunos, en realidad han sido muy honestas para quienes saben leer entre líneas. Él ha dejado claro que Afra es una persona clave en su vida, alguien con quien tiene una afinidad especial, y que esa conexión es algo que él protege y cuida. La sorpresa podría ser que para Mert, la definición de algo más no necesariamente se alinea con las expectativas románticas convencionales, sino que es una conexión única y valiosa por sí misma, que él prefiere mantener en un plano de respeto y cuidado mutuo, sin las presiones de las etiquetas. En resumen, hemos explorado la relación entre Mert y Afra, analizando las pistas, las declaraciones de Mert y las interacciones que han capturado nuestra atención.
Hemos visto que Mert valora enormemente la conexión que tiene con Afra, destacando su honestidad, su apoyo mutuo y la profundidad de su vínculo. La verdad que nos sorprende no es necesariamente un giro dramático hacia el romance explícito, sino la forma en que Mert valora y protege esta relación única, trascendiendo las definiciones convencionales y priorizando la esencia de su conexión. Él ha sido claro en que esta relación es valiosa tal como es, y esa apreciación sincera es quizás lo más revelador. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hemos intentado desentrañar este misterio basándonos en la información disponible y en las sutiles, pero significativas, declaraciones de Mert. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Mert y Afra? ¿Creían que era solo amistad, o sospechaban algo más? ¿Les sorprendió la perspectiva de Mert? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, porque me interesa mucho leer sus pensamientos y sus teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también han estado siguiendo esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y análisis. Nos vemos en el próximo. Adiós.